Saludos amigos, bienvenidos al comentario del día de hoy. José Francisco Peña Gómez. Se dice mucho de él que es el más grande líder de masas de toda la historia de la República Dominicana. Y así yo lo creo. Peña Gómez ha sido el único gran líder que ha tenido las clases populares de la República Dominicana. Quizás después de Rafael Leónidas Trujillo, José Francisco Peña Gómez ha sido el líder que más conexión ha tenido con los pobres de la República Dominicana. No solamente porque es un hombre que vino de esos extractos, un hombre, como él mismo decía, sin abolengo, sin fortuna, sin apellidos sonoros, sino que también rindió tributo a ese origen porque siempre en su ejercicio político estuvo orientado a favorecer a las grandes mayorías y entre ellas a los más pobres, a los descamisados de la fortuna, como también decía el propio José Francisco Peña Gómez, que marcó toda una época, que marcó toda una era en la República Dominicana. Fue el gran hacedor de presidentes del siglo XX, porque José Francisco Peña Gómez llevó al poder a Salvador Jorge Blanco y llevó al poder a don Antonio Guzmán y también creó las condiciones para que 2 años después de su muerte Hipólito Mejía fuera presidente de la República. Así que Peña también tuvo esa gran virtud como líder, que fue la de ser desprendido, la de crear las condiciones para que otros lleguen y luego entonces buscar él la presidencia de la República. Fue el primer dominicano en llegar a la cifra de 1,5 millones de votos. Lamentablemente, un fraude electoral en el año de 1994 le impidió llegar a la presidencia de la República y luego la alianza de sus 2 grandes enemigos políticos o adversarios, que fueron el doctor Balaguer y su maestro, pero luego un declarado enemigo suyo, el profesor Juan Bosch, pues entorpecieron su ruta hacia el Palacio Nacional, truncaron su sueño de ser presidente de la República. Y claro, lógicamente debido a una ingenuidad y a una torpeza política suya que permitió sin mayores consecuencias que en la República Dominicana se estableciera el sistema de doble vuelta con la condición del 50% de los votos, y eso lógicamente se convirtió en un valladar imposible de saltar para él. Pero Peña Gómez fue también además el único líder político dominicano que desarrolló una visión propia del Estado dominicano. Yo creo que por encima de el profesor Juan Bosch, que fue un gran idealista de la sociedad dominicana, pero que no tuvo nunca un proyecto real de gobierno. Más allá incluso del propio doctor Joaquín Balaguer, que aunque gobernó muy bien la nación, no tenía una visión estructurada, sino que era un hombre que más bien se desenvolvía en el marco de la realidad circunstancial que le tocaba. José Francisco Peña Gómez tuvo una visión amplia en aquello de que primero la gente era más que una frase de campaña, era la expresión reducida y resumida del pensamiento político de este hombre, que estaba convencido que el desarrollo de los pueblos solo era posible si se daba en condiciones de humanidad y de dignidad de los seres humanos, si la inversión pública convertía al ciudadano en el centro, en la mayor prioridad. Y es precisamente esta parte, para mí, la luz más grande del liderazgo político de Peña Gómez. Más allá de su amplia conexión con los más pobres, mucho más allá incluso de su siempre vigilancia para que los intereses de los más necesitados estuvieran protegidos. Para mí, la luz más brillante
del liderazgo político de José Francisco Peña Gómez fue real y efectivamente esa visión del Estado que tenía, ese convencimiento que se plasmó en un pensamiento político que estaba comprometido con llevar a la nación dominicana a un Estado en el que los más pobres, los más necesitados, fueran el destino de la inversión pública. Peña creía en esas cosas de verdad. Muchas de las cosas que vemos hoy como grandes planteamientos del Estado dominicano que damos por hecho son real y efectivamente ideas de José Francisco Peña Gómez. Ese 4% del PIB a la educación dominicana es una idea primigenia del doctor José Francisco Peña Gómez, que creía, por su propio ejemplo, que el desarrollo de los pueblos solo se lograba con una inversión importante en educación. Peña también creía en una mejor distribución de las riquezas, pero sin golpear a los creadores de riquezas. Desarrolló algo importante en un líder de las condiciones de José Francisco Peña Gómez. Comúnmente los líderes de extracción social baja, que vienen de la pobreza y que se enfocan en luchar por los más pobres, comúnmente desarrollan una suerte de resentimiento en contra de los que crean riqueza. Ven la posibilidad de igualar a la sociedad hacia abajo y no más bien en estimular a la creación de riqueza. José Francisco Peña Gómez era un hombre que creía profundamente en los creadores de riqueza y estaba comprometido a impulsar de cierta forma el desarrollo de la República Dominicana sobre la base de una mayor distribución del ingreso, pero estimulando con todo el compromiso a la creación de riqueza, sin dañar y sin lastimar a los más ricos. Y yo pienso que ahí estuvo la grandeza de este hombre, al que su gran popularidad, su gran liderazgo, nunca envileció en ninguno de los sentidos. No fue un hombre resentido con la riqueza, pero tampoco fue un hombre que veía que rendía culto a la pobreza, sino que más bien tenía claro el compromiso de que la República Dominicana solo podía avanzar si era capaz de crear igualdad en base a la estimulación de la creación de riquezas. Y yo creo que ese es el más grande aporte que hizo Peña Gómez como líder. Además, el profundo compromiso que tuvo Peña Gómez real con la paz social en la República Dominicana. Y esto para los más jóvenes es un punto importante. En el año de 1994, este hombre pudo haber provocado en el país, bastaba una orden suya para que en la República Dominicana se abrieran las compuertas de una guerra civil, porque real y efectivamente en su caso en el año de 1994 hubo un real fraude electoral, evidente, tan evidente que el doctor Joaquín Balaguer no le quedó más camino que reconocerlo y facilitar un acuerdo que permitiera quitarse la presión, pero él cediéndole 2 años del mandato que, según el conteo de la elección, él se había ganado. Y este hombre prefirió un pacto aún en contra de sus propios intereses. Prefirió mandar a la gente a las iglesias a orar por la democracia dominicana antes que mandar a su pueblo, que estaba a esperas de que él diera la orden para lanzarse a las calles a defender ese triunfo electoral. Pero eso fue en esa ocasión. Pero en el año de 1996, Peña Gómez pudo también reivindicar alguna situación por las irregularidades que hubo, sobre todo en la campaña de odio que se hizo contra él. Y este hombre aún perdió unas elecciones en el 96 asediado por sus enemigos, con la campaña más denigrante que se haya hecho contra un hombre alguno en la República Dominicana. Peña Gómez reconoció y además se puso a la disposición, porque era un hombre que tenía un profundo amor por la República Dominicana. Este comentario les puede parecer a ustedes una suerte de apología sobre José Francisco Peña Gómez,
pero es lo que pienso real y efectivamente de la calidad de su liderazgo. No sabemos cómo pudo haber eso sido en la práctica en sus gobiernos. Hay quien dicen que por la bondad de José Francisco Peña Gómez, por esa nobleza que le caracterizaba, quizás iba a carecer de la piel dura que debe tener todo gobernante en los momentos más difíciles, y que tal vez eso iba a jugar en su contra en una gestión. Pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos, lo que sí está ahí evidente, son tres cosas con respecto a este gran hombre. Primero, que fue un hombre comprometido con su pueblo. Segundo, que fue un hombre que tenía una visión de Estado y una visión de país muy por encima de muchos, pero sobre todo apegada a la realidad social de la República Dominicana. Y tercero, pero no menos importante, que en los hechos, en la realidad, en la práctica, José Francisco Peña Gómez siempre quiso más a su pueblo que a sus propios intereses. Pocos líderes ha habido en el mundo, en la historia de la humanidad, con las características de José Francisco Peña Gómez. Un líder al que yo rindo tributo en el día de hoy, y el que yo exhorto a todo el que ve estos videos que busque sobre su vida, que indague sobre ella. Quizás les debemos, sus seguidores, sus discípulos, más material escrito evaluando y analizando el paso de José Francisco Peña Gómez por la política dominicana. Este país, aunque su obra es intangible, aunque no tiene, digamos que, cosas materiales que presentarle a la nación dominicana, este país le debe mucho, nuestra democracia le debe mucho a la labor de José Francisco Peña Gómez, porque este fue un hombre que en los momentos más importantes, en los momentos en que este país más necesitó de su nobleza, en los momentos en que este país más necesitó de su templanza, de su profundo amor por esta patria, siempre estuvo ahí. José Francisco Peña Gómez, en momentos, por ejemplo, en que el precio del petróleo se disparaba, fue artífice de que la República Dominicana recibiera petróleo a más bajo costo, aún él no siendo presidente de la República, siendo presidente el doctor Joaquín Balaguer. José Francisco Peña Gómez propició que la República Dominicana se beneficiara del famoso Acuerdo de San José, que daba precios preferenciales a la República Dominicana sobre el barril de petróleo de Venezuela, que era en ese momento nuestro principal suministrador de petróleo. Hay también infinidad de situaciones en las que su amor por la patria se expresó y que quizás muchos de nosotros no conocemos, porque José Francisco Peña Gómez en su nobleza también sabía ejercer el mandato cristiano que dice que lo que hace tu mano derecha no lo sepa la izquierda. Entonces, en ese sentido yo quiero de nuevo reiterar mi profunda admiración por José Francisco Peña Gómez. El profundo compromiso que debemos tener muchos de los que seguimos sus ideales en promover su pensamiento político, pero sobre todo, la necesidad que tenemos en la República Dominicana de impulsar liderazgos que se parezcan, al menos en su compromiso con el pueblo, al menos en su gran visión del Estado dominicano y de nuestra nación, y al menos, sobre todo, de ese profundo amor por el país que tenía José Francisco Peña Gómez. Nuestro deber es contribuir a que más y más y más gente imite la forma de ser de José Francisco Peña Gómez. Hasta aquí este comentario en el día de hoy, no sin antes invitarlos a que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan este contenido con sus amigos y familiares para que esta comunidad siga creciendo y fortaleciéndose. Hasta la próxima. Cambio y fuera, José.